Gracias, señor presidente. Quisiera hacer muy brevemente 3 comentarios con respecto al proyecto. Bueno, lo primero que llama la atención y es bueno que los colombianos sepan, señor presidente, es el fracaso en lo que tiene que ver con el gasto de los 2 principales fondos de regalías a lo largo de este año. A noviembre, el gasto del Fondo de Desarrollo Regional y del Fondo de Compensación es de 0, a noviembre. O sea, el gobierno nacional se la pasó todo un año y no fue capaz de ejecutar ni un solo centavo de esos 2 fondos, cosa que por supuesto es gravísima y que confirma nuevamente la incapacidad del gobierno nacional para ejecutar en un país donde se necesitan recursos pues y gastos de 1000 maneras. Eso, digamos, no es estrictamente sobre el proyecto, pero pienso que vale la pena mencionarlo para que los colombianos sepan lo que está pasando. Lo segundo que quiero señalar es esto. A mí me parece que el proyecto tiene de entrada un error de base que me parece inaceptable que se cometa, y es que los precios con que se hacen las cuentas del barril de petróleo, a mi juicio, son muy altos. Son muy altos, del orden de $95 para el año 2013. El petróleo, además, digamos, que contribuye con una parte fundamental, determinante del conjunto de los ingresos de regalías. Es además de estas regalías el que ha sostenido un precio un poco mejor. El carbón viene cayendo, pero además el petróleo pues es mucho mayor la cantidad. Pero calcular los recursos de regalías con petróleo a $95 en el 2013 y a $91 en el 2014 me parece que técnicamente es incorrecto. Cualquier manual señala que cuando se trata de calcular precios de este tipo de bienes, lo mejor es ser prudente, porque si en un momento dado aparecen más recursos, es más fácil ajustar un presupuesto a mejores recursos que hacer la operación contraria. Ahora, es prácticamente imposible encontrar analistas que puedan estar dando precios para los próximos años. Las amenazas que se ciernen sobre la economía mundial son supremamente grandes. Esos precios en buena medida están sostenidos porque no se vulnera todavía más la economía del globo, que ya se viene vulnerando. Luego, me parece que no es sensato haber manejado estas cifras con esos precios del barril de petróleo. Pienso que no es la mejor manera. Pero el punto en el cual quiero detenerme principalmente sobre esto tiene que ver con el artículo 31, que es un artículo que le concede poder de veto al gobierno nacional en las decisiones de los OCAD. Yo recuerdo que si algo discutimos a lo largo de la votación de los proyectos de regalías fue el punto de si esto iba a ser una política de centralización de las decisiones del gasto o no lo iba a hacer. Hoy el ex senador Amílcar Acosta me mostraba una foto que hay por ahí en la que aparece el doctor Echeverri, el ministro de Hacienda, al lado del director de Planeación Nacional, sosteniendo un cartelito donde se comprometen a que no se van a centralizar las decisiones. Así fue como se votaron los proyectos de regalías que se votaron en estos meses anteriores. Y hoy nos encontramos al Congreso de la República, esto es casi increíble pero cierto, al Congreso de la República, o digamos que a sus mayorías, para no contar ahí al Polo Democrático Alternativo, otorgándole al gobierno nacional el poder de veto sobre las decisiones de la OCAD. Es que eso es la negación en muy buena medida de la filosofía que se supone, pues en la que yo nunca creí y advertí que esto era lo que iba a terminar pasando, pero que termine pasando de esta manera todavía es más inaudito, porque lo que sucede es que cuando se aprobaron los proyectos de leyes de regalías, entonces se nos dijo que era una política de centralización, que las regiones decidirían, que el trípode de los OCAD, del alcalde, el gobernador, no sé qué hiciese más, y cuando llega la hora de aplicar por primera vez el asunto, entonces lo que hace el Congreso, o lo que quiere hacer el Congreso, yo pienso que eso no se debería votar positivo, ese artículo, es decir, que ante las contradicciones de los OCAD, que son contradicciones naturales, es natural que haya puntos de vista de los alcaldes, de los gobernadores, etcétera, es apenas natural que lo haya. Entonces la gran solución que se les ocurre es llamar en últimas al presidente de la República a que decida
con poder de veto qué se hace y qué no se hace. A mí me parece que eso es un irrespeto a las regiones, es un irrespeto a los gobernadores y a los alcaldes, es un irrespeto a la inteligencia de la provincia. Entonces, si no es el ministro de Hacienda el que defina, no hay cómo definir. Me parece absolutamente inaceptable ese estilo de legislar, pero además yo les digo con cordialidad incluso a los senadores y a los representantes, no se supone que ustedes, que son los que al final están decidiendo estas cosas, no son representantes de sus regiones, de sus departamentos, no son, doctor Liscano, sus gobernadores, sus alcaldes, la gente de ustedes finalmente la que termina tomando estas determinaciones, y cuando se atreven a tomar alguna decisión, entonces cunde el pánico, llamen al ministro de Hacienda, ¿qué vamos a hacer? E impongámosle poder de veto a estos mandatarios locales. Y claro, como siempre, la hojita de Parra es que si el gobierno nacional todopoderoso no resuelve las cosas, entonces los alcaldes y los gobernadores, que son los de ustedes, repito, salen y se despilfarran los recursos y nos echan un cuento moralista y de honradez suprema, como si el gobierno nacional además estuviera vacunado de esas cosas. Yo quiero dejar expresa constancia de que el Polo Democrático Alternativo no comparte ese tipo de análisis, no comparte este tipo de decisiones. Lo elemental es que sean esos que se constituyeron y se discutió durante mucho tiempo, los que sean los que terminen tomando las decisiones de en qué se gastan los proyectos. Y si hay un problema de corrupción o de cualquier cosa, pues que se generen mecanismos que no vulneren la autoridad local, que se generen mecanismos para corregir las cosas, porque si de otra manera, pues aquí se va a llegar a la conclusión que lo que hay que volver es a gobernadores elegidos por el gobierno nacional, a alcaldes elegidos por sus gobernadores, o sea, regresar a lo que había antes, que se supone no era una buena cosa. Pienso que es un estilo completamente equivocado de tomar decisiones, que sigue centralizando en el presidente de la República como si fuera un ser todopoderoso, que todo lo supiera y todo lo hiciera a la perfección, el que tiene que decidir hasta en qué se gastan unos centavos en un municipio o en un departamento de Colombia, cosa que además se agrava porque sabemos que el poder del presidente de la República es muy grande a través de los carnets del Sisbén, de las transferencias de educación, de salud. Cada vez más los alcaldes y los gobernadores se mueven en una ficción de independencia, independientes a la hora de elegirse, pero de ahí para allá, bueno, independientes entre comillas a la hora de elegirse, pero de ahí para allá son cada vez más súbditos del gobierno nacional, pues que es de los primerísimos en todo tipo de equivocaciones y de disparates. Aquí se habla mucho de la piscina con olas de algún sitio en el gasto de las regalías, pero vayan todos los senadores y los colombianos a Barrancabermeja para que vean un puente descomunal que atraviesa el río Magdalena, y cuando uno llega a la punta del puente resulta que la carretera no sigue hacia Medellín, hacia donde debía seguir, y lleva por lo menos 10 años esa sinfonía inconclusa escandalizando a Colombia, sinfonía inconclusa que corrió por cuenta del señor ministro o los ministros de Obras Públicas de todos estos años y de todos los gobiernos nacionales. Repito, dejo expresa constancia del voto en contra, del voto en contra de este proyecto, y tampoco me gusta la teoría de que los funcionarios que van a manejar esto, tampoco nos gusta, entonces tengan que ser de libre nombramiento y remoción, con una explicación además como absurda de que es que si no son de libre nombramiento y remoción no hay cómo someterlos a una especie de látigo de estabilidad y entonces no trabajan bien. Yo pienso que no es tampoco una manera positiva de analizar las cosas, porque precisamente la estabilidad, senador Liscano, también es una parte fundamental de la acumulación de conocimientos en las instituciones públicas y por supuesto en la posibilidad de acertar. Muchas gracias, señor presidente.